acá, los invito a que pongamos los micrófonos en silencio. Lo primero que hacemos es un centramiento como para ubicarnos como en el espacio. Vamos a llevar los hombros arriba, sentir esa tensión en los hombros hacia las orejas, los llevamos atrás y soltamos la tensión. Ojitos cerrados. Inhalo y exhalando llevo el mentón hacia el pecho. Y cada uno permítase sentir ese efecto de este movimiento en la espalda, en el cuello. Inhalo, miro al frente, voy con la cabeza hacia atrás. Y regreso. Mira al frente, inhalo y exhalo, giro hacia un lado, como si el mentón quisiera llegar por encima de ese hombro. Estirando esta zona de nuestro cuello. Inhalo, miro al frente, exhalo, cambio al otro lado. Regreso, inhalando y llevo la cabeza hacia atrás, hacia un lado y vamos a hacer rotaciones lentas, lentas, conscientes. Cada uno se permite sentir cómo está su cuello, cómo está la espalda. Giro en un sentido y al regresar al punto de inicio cambio el sentido, voy para el otro lado. Muy bien, regreso al centro. Relajo mi cabeza, dejamos caer los hombros un poquito más y vamos a mantener nuestros ojos cerrados, la mirada hacia adentro. Todo esto para prepararnos para esta conversación desde nuestra total conciencia. Primero percibiendo cómo estamos respirando, cómo es ese flujo que entra y que sale por la nariz. Llegando a percibir sutilezas en la respiración, por ejemplo, la temperatura del aire cuando entra y cuando sale de la nariz. Por ejemplo, el momento en el que la inhalación se vuelve exhalación y en el momento en que la exhalación se vuelve inhalación. Percibo si mi espalda está recta. Y si no está recta, voy a tratar de corregir esa postura. Cuando nuestra espalda está recta, nuestra mente está alerta. Y vamos a llevar ahora la atención a nuestras emociones y por un instante reconocer cómo nos sentimos en este momento y en este lugar. Finalmente, yendo a la capa más sutil de nuestra atención, de nuestra conciencia, observemos el flujo de nuestra mente, la cadena de pensamientos que nunca para. Entendiendo que observar es diferente a controlar. Solamente estoy como un espectador de mi propia mente. ¿Cómo se siente mi mente? Cargada, ligera. ¿Cómo es el contenido y la calidad de mis pensamientos en este instante? ¿Y cómo es la temporalidad de mis pensamientos? Futuro, pasado, presente. Inhalo profundo. Y exhalando, lentamente abro los ojos. Y cuando esté bien para mí, lentamente abro los ojos.
Muy bien. Bienvenidos a todos. Para los que vemos caritas nuevas por primera vez, nos alegra mucho que nuevas personas se sumen. Para ponerles un poquito en contexto, como acuerdo tenemos que si dejas tu cámara prendida, está bien para ti que te preguntemos o que conversemos. Entonces, ese es un poquito el acuerdo para evitar incomodar a las personas que se unen a esta conversación. Y también recordarles que estamos grabándolo para compartirlo con otras personas, para que más personas se puedan beneficiar de estas conversaciones. Entonces, listo, bienvenidos. Ay, qué belleza, Eduardo. Estamos leyendo el mensajito que nos escriben. No saben la alegría de estar acá. Ni recibí el correo y estaba hiperventilando. Perdón, esa es mi responsabilidad. No envié el correo hoy. Bueno, entonces imagínense que en la sesión pasada una cosa llevó a la otra y la otra cosa llevó a la otra y decidimos que sería muy interesante trabajar hoy y explorar hoy y conversar alrededor del tema del perdón. Entonces, como ya quedó un poco como enlazado, entonces vamos a lanzar de una vez para entrar y romper el hielo esa preguntita o esa afirmación que va a detonar nuestra conversación del día de hoy. Entonces les voy a compartir mi pantalla y la reflexión es la siguiente, ¿cierto? Pensando en el perdón, si racionalmente sabemos que perdonar nos hace bien, ¿qué lo hace tan difícil? Así que normalmente nos tomamos un par de minuticos para leer, integrar un poco esa reflexión y compartir en el chat lo que nos llega de entrada frente a esta pregunta. Entonces repito, si racionalmente sabemos que perdonar nos hace tan bien y ahora le agregaría, y nos lo enseñaron desde chiquitos, que tocaba perdonar, ¿qué lo hace tan difícil? Ahí bienvenidas sus respuestas, reflexiones, ya están en el chat. También si quieren hablar pueden también alzar la mano ahí Sí. y poder abrir micrófono. Luisa tiene la mano levantada. Pues mi mamá. Ah, la mamá, bueno, por favor. Adelante, te escuchamos felices. Pienso que el ego es el que no nos permite perdonar, que hace que eso se quede como una herida abierta, sangrando siempre, porque al no tener humildad, ese ego pues siempre nos está llevando a la soberbia, a endiosarnos, y creemos que la otra persona no merece ser perdonada, porque cómo se ha atrevido a ofendernos. Pienso eso. Qué lindo, gracias. ¿Me recuerdas tu nombre, porfa? María Julia Castro. María Julia, gracias, María Julia. Rubia. ¿María? María Nubia. Ah, María Nubia, ok. Sí. Bien, Felipe nos dice, veo el nudo y me identifico, tanto por la forma como porque es un nudo. El que me enredo soy yo. Me identifico con lo que estás diciendo, Felipe. Mis resentimientos. Ana nos dice, a mí me surge un tema de sentido de justicia, como si sostener, entre paréntesis, la ira o lo que se siente, fuera un acto de hacer saber que hay cosas que no están bien. Aleja nos dice la lucha entre razón y corazón, el nivel del dolor que sentimos. Y Eduardo nos dice las memorias dolorosas, lo que hubiera sido diferente si las cosas que perdono hubieran pasado de manera diferente. Eso es lo que lo hace difícil en este caso. Total. Me identifico con varias de sus respuestas. Yo con todas.
Mm. ¿Alguien más? ¿Se anima? Sí. Rosario, hola Rosario. El susto a que pueda volver a suceder. Claro. Ujú. Total. A mí me surgen como dos reflexiones, pues varias cosas de lo que ustedes dicen, de pronto como para empezar a tratar de deshilar este tema que es como que tiene como tantas aristas, creo yo. Una cosa es, ahí con el comentario un poco también que dice Rosario, el susto que pueda volver a suceder. Ahí es extraño porque yo lo que creo es que tanto el perdón, digamos, como un poco la venganza o el deseo de venganza, de retaliación, de castigo, como que obedecen un poco a la misma lógica, a no querer que eso se vuelva a repetir, a querer que, digamos, que eso que nos pasó no se vuelva a repetir, pero son vías muy distintas. Pero creo que un poco lo que hemos aprendido, o sea, hemos aprendido también, como hemos tenido como mensajes muy contradictorios, creo yo, en nuestra educación, porque por una parte está lo que Luce nos decía al inicio, o sea, nos han enseñado tienes que perdonar y como esta imagen desde chiquitos de cuando peleábamos con el hermanito, entonces tienes que perdonar a tu hermano, tienes que perdonar a tu amigo, etcétera. Pero por otra parte como que nos han enseñado que la venganza, o sea, que ojo por ojo, que es, digamos que ante una ofensa, la manera como de resarcir esa ofensa es un castigo ejemplarizante y un castigo como equivalente a la ofensa que se nos hizo, que sentimos que se nos hizo. Y creo que en parte como que esos mensajes contradictorios hacen que también sea muy difícil a veces perdonar, como esa impronta cultural tan fuerte que tenemos de que hay que generar el mismo dolor en el otro que nos generaron, digamos que se generó en nosotros. Y, y creo que ese es un factor pues que es importante como en ese proceso. Y lo otro que también me surge como de reflexión en esto que ustedes pues comentan es cómo, digamos, cómo perdonar y hay alguna como una reflexión que hace, creo que es Desmond Tutu, que dice perdonar nos permite estar en el futuro, no perdonar nos ancla como al pasado. Y es, digamos que hay, o sea, está como que un poco lo que dice Eduardo, las memorias dolorosas, lo que hubiera sido diferente si las cosas que perdono hubieran pasado de manera diferente. Como que ante digamos, la interpretación de una ofensa o ante sentirnos ofendidos nos quedamos rumiando frente a eso que sucedió, frente a eso que pasó, frente a qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto o el otro hubiera hecho esto. Y ese quedarnos en el pasado muchas veces no nos impide como ver las posibilidades que hay digamos, que hay en este presente si no me anclo a ese pasado o que podría haber en un futuro si yo dejo que eso siga y reinterpreto eso que sucedió y lo veo de otra manera para poder seguir como liberada de ese dolor, ¿no? Como dos reflexiones que me surgen para abrir la conversación. Gracias, Caro. Sí, sabes, te escuchaba, Caro, y pienso lo mismo. Perdonar puede resultarnos muy difícil porque de fondo encontramos un sentimiento de injusticia, un daño que se nos hizo y que de pronto pues no esperábamos, ni el hecho ni la persona que lo ejecutó, ¿verdad? Pero fíjate que pensaba que mientras nosotros mantengamos como o sensemos la situación como en una balanza y nos sintamos en una posición desfavorable, necesariamente nos vamos a enmarcar en un escenario que es un poco doloroso. El escenario es, tú eres víctima, el otro es victimario y hay un daño que vincula a víctima y victimario. Y qué doloroso. Y la reflexión que yo haría es
claro, si eso es así, mientras nosotros reconozcamos esas figuras, va a ser mucho más difícil que tú puedas seguir adelante y caminar hacia adelante, porque créeme que el solo hecho de reconocerte víctima ya hace que reconozcas la otra contraparte y que estés repitiendo en tu cabeza el hecho que te hizo daño. Y eso, digamos que suele, o sea, eso es más doloroso que perdonar. En últimas, lo que vamos a requerir, que es muy complicado, pero funciona, y yo se los digo pues con cierta autoridad porque he pasado por ahí como todos ustedes, es que nos tenemos que desmarcar de la víctima y desmarcar nuestro victimario también de ese rol. Incluso el tema del daño, también nos toca ponerlo como en un cuestionamiento y mirar qué entendimos nosotros por ese daño, así se hayan dado razones obvias o lo veamos de una manera súper lógica. No está mal que lo pongamos también sobre el fuego y miremos todas las creencias que tenemos alrededor de eso. Es más difícil que si te quedas dándole vueltas al hecho y tú diciéndote de verdad, o sea, pobre de mí, ¿cómo me pudo haber pasado esto? Es mucho más difícil de salir si sigues reconociendo que estás en una injusticia, que fuiste objeto de una injusticia o que incluso tú la perpetraste, que también puede pasar. Entonces, yo diría que hay que desmarcar eso, hay que ponerlo en el fuego y hay que empezar a cambiar, digamos, la percepción que podamos tener de eso, que en algún momento llamamos daño. ¿Sí? Vamos a ver si por ahí. Y fíjate que mientras estamos en esta conversada, Ana dice algo muy interesante. Dice que nosotras lo discutimos cuando estábamos planeando esta sesión, de hecho, y es ¿qué es perdonar? Dice, claro, es muy meta, pero ¿cómo se sabe que se perdonó? ¿Cierto? Es como ir a la esencia. Y bueno, Felipe más adelante también dice que le encanta la pregunta de Ana, dice, en mi caso el perdón que creía estarle dando al otro, entendí que era la paz que sentía yo al ofrecer y perdonar. Esa fue mi manera de saber que había perdonado. Yo no resentía lo que me habían hecho. Y yo estaba pensando como para complementar esto en dos preguntas o dos afirmaciones que de pronto valdría la pena si ustedes quieren escribirla aquí, compartirla o quedársela, y serían a dos niveles, como para ir como a la raíz, ¿no? A la raíz del tema, y es un poco, la primera sería, me enseñaron que perdonar es, puntos suspensivos, ¿qué me enseñaron? Y la segunda que yo haría, porque la primera nos llevaría de pronto a decir, ah, no, pues es que así fue que me criaron y con eso ¿no? Así fue que me formaron. Y la segunda pregunta sería, o la segunda afirmación para completar, sería, aprendí que perdonar es, ta, ta, ta. La primera es como me llegó de afuera y la segunda fue una decisión mía y que la he venido construyendo. Entonces, me enseñaron que perdonar es y aprendí que perdonar es. Uh-huh. Tal vez alguien quiere como hablar sobre esas preguntas. Rosario. Hay una cosa que me parece que hay dos momentos, hay dos situaciones de perdón muy distintas. Una es cuando ha habido, qué sé yo, una pelea entre dos personas, un desacuerdo, en donde hay algo de culpabilidad, llamémoslo así, en los dos casos. Y entonces hay que conversar sobre lo que pasó para realmente poder resolver el problema. Y otra cosa muy distinta es cuando evidentemente alguien ha hecho un daño muy tremendo a otra persona sin nada de parte del otro. Es decir, qué sé yo, el muchacho que
que apuñalaron para quitarle unas hamburguesas y el celular. Bueno, en esos casos, ese perdón es de una calidad o de una situación muy distinta a la del primer caso. Sí, no, eso. Cuando sí la persona ha sido víctima por un perpetrador que quería hacer daño o no le importaba o por estar pensando en sí mismo y no considerar al otro en absoluto, hace semejante daño, pues es más difícil perdonar que cuando, como quien dice, cuando uno perdona entre iguales, entre personas que se relacionan entre sí de una manera, se relacionan. Como que en el otro caso es que ni siquiera hay relación. Lo que hay es como una cosa absurda. Hay momentos en que la culpa es compartida, digamos, algo así, como que hay una relación caso, sí, en la que los la dos... pelea entre dos hermanos siempre hay eso. Cuando chiquitos y frente a lo que le están diciendo a uno los papás o lo que sea. Y otra es cuando sí hay un daño intencional, claro, en donde no importó hacer ese daño, ¿no? Como que ese me parece más difícil de perdonar en el sentido de que uno, es decir, ¿qué diablos es lo que uno le perdona a la persona que le robó a uno no sé qué? Sí, qué furia tan sin sentido. La primera tiene sentido porque uno puede construir juntos de ahí en adelante. Pero con el otro, ¿qué diablos es lo que uno? Nada, uno que va a querer tener relación con esa persona. Ni siquiera venganza o de golpe, no sé, ¿para qué la venganza? Ahí lo que me haces pensar, Rosario, es como en dos cosas. Una, si realmente es necesario para perdonar tener al otro. Y yo, ¿Cómo? o sea, si es necesario, como que muchas veces pensamos que para poder perdonar es necesario como entrar en esa conversación con el otro. Y digamos, creo que si uno ve el perdón como un proceso más de resignificar la memoria, o sea, de que esa memoria que me genera dolor la pueda como resignificar para que ese dolor ya no esté cuando vuelva a esa memoria, o sea, para que eso ya no me esté martirizando cada vez y esté volviendo sobre ese dolor y digamos como anclado a ese pasado que es doloroso. En realidad no es un proceso más interno mío que un proceso de la relación con el otro. Porque cuando necesitamos, cuando vemos el perdón necesitando al otro, muchas cosas que nos hacen daño son imposibles de perdonar porque el otro ya no está, o el otro, digamos, no hay manera de comunicarme con el otro, de pronto el otro ya está muerto, de pronto el otro ya, pues nunca lo conocí, o sea, hay hechos que nos generan mucha rabia, mucho dolor, y como que si para perdonar necesitamos al otro, se vuelve imposible hacerlo. O sea, entonces como que creo que esa manera como de entenderlo, lo que termina siendo es muy dañino para uno. Y perdonar sí creo que es un proceso muy de sanación del dolor o sea, es un regalo para uno mismo, es un regalo que uno mismo se da, un proceso que uno mismo digamos, recorre en su historia, como en entender su historia, que hace que uno sane esa historia,
como ese dolor que está marcado esa historia para poder construir una historia. Y creo que ahí un poco lo que dice Emilia a mí me parece, o sea, me resuena mucho como realmente el momento de, como que el momento de perdón lo que hace es que me libera como de esa posición de víctima y me empodera frente a mi futuro. O sea, me empodera, no tanto en la medida de decir, esto no fue cierto, esto no pasó, o el otro no estuvo mal, el otro no actuó mal, sino en la manera de decir, eso que sucedió no me limita, o sea, no hace que yo pueda construir una nueva vida o una nueva, digamos, nuevas cosas en mi vida. Y que uno lo ve, pues lo ve en procesos muy complejos como, pues no sé, víctimas del conflicto armado, personas que han sufrido cosas pues atroces en conflictos armados o, o digamos pues, procesos de dolor que con eso, con personas que ya no están, con familiares que ya no están, que murieron, que como que anclarse a eso y ese proceso de perdón lo que hace es sanarte en, como para poder construir una vida distinta. Carito, perdona, llegaste a un momento súper interesante, ¿sabes? Me encanta porque con las dos preguntas que nos hace Luce y por lo que he alcanzado a ver en el chat, ¿cierto? Un poco por lo que dice Rosario también, podemos haber creído que el perdón tenía que ver con el otro, ¿cierto? Como perdona a tu hermano, perdona al otro. Los que fuimos criados en nuestra religión, en la religión judío-cristiana, sabemos que Jesucristo decía en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Y bueno, y nos quedamos con eso, como que el perdón tiene que ver con el otro. Pero tú llegas a un punto súper interesante y que nos pone a reflexionar sobre nosotros mismos. Y es como, mira, el perdón tiene que ver es contigo, porque es como si tú, a ver, te cayeras, ¿sí? Te hicieras una herida y bueno, esperaras a que alguien la viniera a curar, ¿cierto? O sencillamente tú dices, bueno, tendrá que, la persona sí que me hizo zancadilla tendrá que responder por mi herida. No, no es cierto. Tú tienes que lavar tu herida, tú tienes que responsabilizarte de tu herida y así es como empieza a sanar. Es la única manera. Tú la cuidas, tú te haces tu, bueno, sí, tu procedimiento de desinfección, etcétera, para que sane. Entonces, el perdón, yo sí creo y estoy absolutamente convencida que sí pasa por nosotros antes que por el otro. Y cuando pasa por nosotros es un momento de interioridad, de muchísima intimidad contigo, donde tú estás reconociendo lo que te dolió, más allá de que la persona fue fulano, mengano, mi hijo, mi exmarido, mi tío, bueno, lo que sea, mi jefe, y empezar tú a reconocer, ok, ¿por qué esto me dañó? ¿Por qué me siento así? ¿Qué pasó conmigo? Y empezar a reconocer eso es ya un punto, es un punto para sanarte y para empezar a lograr ese punto de equilibrio, ese punto de paz. Y Rosario, como Caro decía, no necesariamente tienes que reunirte con ese otro a ver si el otro te pide perdón y tú de alguna manera sanas la herida, sino que empieza por ti, o sea, por soltar el resentimiento que eso te haya podido traer, el sentimiento de injusticia del que hablábamos ahora, como soltar eso para poder de alguna manera trascenderlo y conectarte con algo que te deje aprendizaje, con algo que expanda tu conciencia, pero porque tú te diste cuenta de eso, no porque el otro vino y te dijo, perdóname. Porque, y les dejo esto ya para ceder la palabra. También ha pasado que muchas personas vienen y te dicen, mira, perdóname. La verdad yo no sabía en qué estaba, hice este daño y no me di cuenta, perdóname. Y entonces tú dices, ok, está bien, pero yo quiero saber si ese ok está bien te dura y si eso es suficiente para tú decir, ok, ya se me olvidó y ya voy a vivir en paz porque el otro me dijo un día, ay, qué pena contigo, ¿no? Por eso tiene que ser un proceso muy tuyo, muy tuyo. El perdón es un proceso tuyo, no tiene que ver con el otro.
Chicas, hay dos manitos así. Primero está Luisa y luego Ana. Entonces, Luisa, ¿nos querías compartir algo, tu mamá? Mamá, yo no sé a la hija qué le pasa hoy. La hija no habla. No, sí me gusta participar porque me parece que es importante que conozcamos el pensamiento de los otros. O sea, no, por ejemplo, la literatura no tendría sentido. Si algo importa es conocer cómo pensamos. Bueno, yo desde mi juventud escuché siempre decir, perdono pero no olvido. Y muy seguramente que yo asumí esa conducta durante mucho tiempo. Recibir venganza, ni pensar en sentir como un odio, una cosa terrible por esa persona, pero sí como una desconfianza. Como yo en este no vuelvo a creer, después de la que me hizo, o después de que me criticó, después de que, no sé, después de que me engañó o cualquier cosa, ¿qué hubiera pasado? No, yo en esa persona no vuelvo a confiar, nunca más. Entonces siempre estaba recelosa, distante, y la vida, a medida que van pasando los años, le va enseñando a uno que hay que ver las cosas con otra óptica, que debemos darnos cuenta que somos perfectos, que todos fallamos, que todos cometemos errores, que una persona me ofendió a mí, pero ¿a cuántas he ofendido yo? Sí, por lo que decían a un principio, tal vez por mi soberbia, por mi falta de prudencia, bueno, por cualquiera de los muchos defectos que tenemos. Entonces, también pensar que el otro es humano, que cometió errores y pienso que el éxito está en recordar ya sin dolor, porque borrar a veces cosas muy duras de nuestra mente, eso es de verdad difícil, pero que si uno la recuerda o ve a esa persona, ya recuerde sin dolor, diga, bueno, ya esto pasó y no seguirse lacerando. Pero pienso que como la señora que hablé anteriormente, me parece que llamaba Rosario, pienso como ella, que hay unos pecados sociales, unos daños tan graves en la humanidad que son como más difíciles de perdonar. Sí, yo entiendo muy bien lo que ella quiere decir, con los cercanos es muy diferente, pero uno ver cómo atropellan la dignidad humana, cómo comercian con las mujeres, en fin, no quiero extenderme más para que tengan la oportunidad de otros, pero eso a veces le duele a uno mucho más en el alma, aquella gente tan cruel que por solamente el deseo de placer, de poder, de dinero, pues no miran el daño que hacen. Gracias. Creo que a todos nos nutre escuchar las historias de cada cual, ¿no? Como en su recorrido y qué le ha enseñado la vida y qué ha decidido aprender. Ana, tú querías compartir algo también. Y pues quería compartirles así súper brevemente que yo creo que yo crecí con una perspectiva como bien pragmática del perdón, como si uno es rencoroso, uno se complica la vida. O sea, uno se carga, vive como enfermo, entonces como que eso no... Sí, entonces yo creo que para mí ha sido una parte súper funcional de mi vida. O sea, yo no odio y no siento rencor porque no es práctico y porque me ocupan otras cosas que no me quiero ocupar. Dicho eso, a mí me ha costado muchísimo reconciliarme como con la situación con mi papá. O sea, no es con él como persona, ¿saben? Como que pues él es la persona que él es y yo desde los 11 años estoy con esta vaina y tengo 32, entonces calculen que he tenido tiempo para pasar por todos los estados de ánimo, estar brava, estar bien, todo el asunto. Y de todas maneras me parece súper complejo a nivel personal y por ende social, también conectando con lo que decían Rosario y María Rubia, ¿sí? Como conectar con que hay cosas que simplemente están lejos de ser lo que uno espera o aspira que sean y que eso es así y hay momentos, digamos, hay lugares en lo social donde yo siento que hay un poquito más de agencia, pero por ejemplo en la relación personal con mi papá yo siento que lo hemos intentado por un lado, por el otro, para arriba, para abajo y es como que ha sido un recorrido tan largo y tan intenso y yo llegué al punto de decir como es una relación irreparable y eso no quiere decir que yo lo odie, pero hacer las paces con esa realidad es
difícil. Pero ahí no sé si es un tema de perdón, por eso les preguntaba cómo que es perdonar, porque yo no me siento que lo odio, que cargo, que por qué, pero es como la nostalgia de que hay cosas que no van a ser como uno quisiera que sean. De la misma manera que cuando se pierde un ser querido, ¿no? Uno no quisiera que se fuera, pero pues se va y así es la vida. Y siento que así es con algunas situaciones, que no es tanto las personas, sino que hay situaciones a nivel personal o social también con todos los temas de inequidad con los que simplemente es difícil encontrar la reconciliación y cómo cómo armar ese rompecabezas. A mí me parece que ese es un punto clave. A mí me gusta mucho como el abordaje que hace una fundación que se llama la Fundación para la Reconciliación, que la conocí gracias de hecho a Rosario, al padre Leonel Narváez. Bueno, ellos han trabajado mucho como en el tema de perdón y reconciliación en momentos, digamos, con personas que han sufrido, pues, digamos, hechos muy complejos del conflicto armado, bueno, en muchas situaciones muy complejas. Y ellos hablan un poco como de la, digamos, de la diferencia que hay entre la reconciliación y la coexistencia. O sea, que el perdón, digamos que el perdón es necesario para que haya reconciliación y digamos, perdón entendido un poco como ese proceso como de resignificar un poco esa memoria y ese dolor y hacer que al recordar, y creo que eso va muy en línea de lo que decía María Rubia, de que al recordar ese hecho, ese recuerdo no esté cargado como de ese dolor, y en últimas eso es lo que hace que no, eso es lo que hace es liberarnos a nosotros mismos, o sea, es un proceso sobre todo de liberación para la persona que ha sido ofendida, porque le permite seguir con su vida de una manera mucho más tranquila, que cargar con ese dolor que pasó, digamos, que le genera recordar lo que sucedió, pues la limita en sus posibilidades hacia el futuro. Y eso lo que permite también es tener, digamos, una mirada del otro sin querer venganza hacia el otro, sin querer daño hacia el otro, sin querer que sufra, sin querer que le pase lo mismo, sin querer que, bueno, todo lo que nos pasa cuando otro nos ha ofendido y deseamos mal hacia el otro. Y eso es un poco la reconciliación, no desear mal al otro. Pero ellos diferencian la reconciliación de la coexistencia, digamos. Ellos dicen, uno puede reconciliarse con el otro, es decir, no desearle el mal, pero uno puede decidir qué quiere hacer con el otro. Perdonar un poco también implica renegociar las reglas de juego con el otro. Puede ser que con el otro yo ya no quiera convivir, puede ser que con el otro no quiera hablar, puede ser que con el otro, digamos, yo no le deseo el mal, yo puedo coexistir con él, puedo estar en la misma ciudad, en el mismo mundo, en el mismo universo, no quiero su muerte, pero yo decido hasta dónde quiero llegar con el otro. Yo no quiero tenerlo más en mi casa, yo no quiero tenerlo más como pareja, yo no lo quiero tener más como jefe, o sea, como que perdonar no implica necesariamente que entonces ahora volvamos a ser amigos, por ejemplo. Sí, que haya una relación, de acuerdo. Que haya una relación. Y yo creo que esa mirada como que nos libera un poco, porque a veces entendemos el perdón como, y yo creo que está muy dado como ese perdónalo, date la mano y dale un abrazo. No, de pronto no quiero darle la mano y darle un abrazo, de pronto no quiero eso, no quiero volverle a hablar tampoco, pero ya no quiero, no le deseo la muerte, no le deseo daño, ni tampoco ya recordar como que me sumerge a mí en ese hoyo. Entonces creo que para mí ese punto es bien, como que es bien importante. Para mí fue como liberador como verlo así. Y lo otro que también pensaba como escuchándolas es como que al pensar en el perdón es bueno diferenciar como entre una cosa es perdonar y otra cosa es pedir perdón y otra cosa es ser perdonado. Y las tres cosas son, digamos, son importantes y seguramente nos pasan en la vida que hay cosas frente a las cuales tenemos que pedir perdón y a veces pedir perdón es muy difícil porque también nuestro ego nos impide pedir perdón porque sentimos un poco que pedir perdón entonces es como rebajarnos, es admitir que hicimos algo mal, pero también pedir perdón nos libera, o sea, nos ayuda muchas veces porque estamos sintiéndonos culpables de que el otro se está sintiendo mal por algo que hicimos y pedir perdón también es un ejercicio
digamos, de liberación frente a la culpa, frente a ese sentimiento. Bueno, y también el que perdón, digamos, el que se sintió ofendido tiene un poco la llave de dar el perdón o no. O sea, uno también está en la libertad de decir si te perdono o no. Un poco Milia ahorita decía, a veces decimos te perdono, pero en realidad no perdonamos del todo, porque es un proceso interno. Es un proceso muy interno en el que no necesariamente porque el otro nos diga, perdóname, lo siento, uno dice, sí, no es tan fácil a veces. A veces hay que pasar por un proceso, hay que sentir ese dolor, hay que tramitar esa rabia, hay que hacer como ese proceso de reconstrucción de ese pasado para poder decir sí te perdono, y eso puede tardar a veces mucho tiempo. Claro, mejor, entre menos dure mejor para uno porque uno está sufriendo menos, pero a veces también como que pedimos perdón y automáticamente pensamos, pues ya el otro me tiene que perdonar, o sea, si el otro no me perdona, qué orgulloso, ¿cómo así si yo ya me rebajé a pedir perdón? A veces no es tan sencillo, pero es importante hacerlo, y si podemos hacerlo, pues qué bueno poderlo hacer. Felipe y Rosario, los veo ahí alzando la mano. Dale, Felipe. Bueno, pues a mí este tema me toca mucho porque, y les agradezco a todos los que han compartido, porque este ha sido como mi entrada al camino espiritual. Digamos, el ejercicio del perdón ha sido la manera como yo he encontrado una relación con la existencia y le ha dado sentido a mi vida. Y el resumen de un camino que ha tenido todo tipo de búsquedas es, y me quiero referir a un comentario que hizo Gigi, una pregunta, es, el más importante de todos los perdones para mí fue el mío, el que yo me di a mí, de todas las cosas que yo permití, de todas las cosas que yo participé, de todas las que por omisión, obra, pensamiento y omisión. Y no hubo nadie que me lo pudiera dar. O sea, me tocó a mí hacer las paces con lo que había pasado, y la mejor manera que tuve para liberarme fue no volverlo a hacer. Porque había gente que, como decía Carolina, que ya no estaba y que ya no había manera, no los podía encontrar, una persona se había muerto y ya no podía hablar con esa persona. Y el ejercicio al final, y por eso escribí lo que me dice a mí que yo ya perdoné, es que definitivamente yo estoy en paz. Es esa sensación de paz. Y por eso no paso por porque incluso en las relaciones, a mí me costó mucho más trabajo perdonar a mi papá y a mi mamá que perdonar a, no sé, a un señor que me hubiera robado en un bus. Sí. Porque, claro, porque ahí había una cantidad de cosas. Para mí era mucho más justo la justificación de que pues es un ladrón y pues sí, perdono al ladrón. Pero mi papá, mi mamá, el abandono, el no sé qué, y todo eso al final fue como, no, a mí me toca perdonarlos a todos y a mí mismo para poder vivir en paz y encontrar esa paz de poder pasar la página, mirar al otro con tranquilidad, y estoy de acuerdo que al final pues uno toma sus decisiones frente a las personas a las que uno perdona por lo que le hacen, pero también con respecto a uno y cómo quiero ser yo frente al otro a partir de mañana, a partir de ya. Digamos, todo ese ejercicio personal de descubrir, y entonces yo le tengo que pedir perdón, y cómo le pido perdón, y al final es como, yo ya estoy en paz, primero tengo que yo estar en paz para poder ir a acercarme al otro y decir, oiga, ¿sabe qué? Si no, la embarré, y realmente saber que sí la embarré y cómo la embarré, y a mí me sirvió ser muy específico. Yo soy una persona que soy vengativa, es horrible ese efecto, me parece de lo más, pero soy vengativo. Pero yo necesito con mi mamá saber que yo con mamá soy vengativo diciendo groserías en la conversación con ella. Porque a mi mamá le duele oír, le duele. Ella dice, es que me duelen los oídos. Y yo creo que literalmente algo le pasa porque ella oye una grosería y yo como sé que eso es así, entonces tengo el mecanismo. Entonces mi manera de perdonarme yo es primero reconocerlo, aceptarlo, que a veces me pasa, y inmediatamente, pues antes de que salga esa palabra, y ahí ya estoy ejerciendo
digamos, ser lo que yo quiero ser, que es una mejor persona para ella, para mamá. Eso es grave. Gracias, Felipe. Qué buena intervención la que haces y me hiciste acordar de algo que tal vez tú comentaste en la sesión pasada, rapidísimo lo digo. A mi mente vino la palabra juicio. Tú fuiste el que comentó, porque me acuerdo perfecto. Mira, creo que también nos toca olvidarnos de los juicios. Pasa también por esa lección de humildad y de despedir nuestro ego, porque cuando tú llevas a juicio a una persona, incluyéndote a ti, hay dos opciones, o te absuelven o te condenan. Entonces, tal vez para evitar eso, lo estoy también hablando metafóricamente, hay que revisar los juicios permanentemente, los juicios que tú tienes en la cabeza, los juicios que haces de otras personas, las expectativas que tienes frente a otros, que a veces son tan grandes y no los perdonas porque tus expectativas son tan grandes frente a ese otro, que tú dices, no, es imperdonable. Pero si te das cuenta a la final, después de que recuperas esa paz de la que habla Felipe, te puedes dar cuenta de que son personas como tú. Todos estamos en este mundo para aprender, todos. Ninguno de nosotros es un ser acabado, es un ser que se las sepa todas. Estamos todos en aprendizaje y cotidianamente nos vamos a enfrentar a esto. Entonces esa pequeña lección de humildad también y de ver que, bueno, hay muchas maneras de expresarse en este mundo y algunas veces nosotros sentimos daño y otras veces somos nosotros quienes hacemos daño, están ahí, o sea, hacen parte de esta realidad. Entonces, revisar los juicios como recomendación. Y sí, el sentimiento de paz creo que es uno de los mayores indicadores de que estás en el proceso de sanar o de que ya has sanado. Eso. Yo quisiera como complementar todo este tejido que hemos trabajado entre todos hoy con una enseñanza que no sé si conocen a Joe Dispenza, pero para mí ha sido pues como un gran maestro, así no lo conozca. Y él dijo en muchos videos que lo estudié permanentemente, él dijo alguna vez en una entrevista algo que para mí me cambió radicalmente como una percepción, o como decía Mili al principio, sanando las percepciones. Y es que él hablaba de, pues nosotros tenemos adicción al azúcar, tenemos adicción a muchas cosas, pero también tenemos adicción a las emociones. Entonces pensando, de pronto G ya nos decía atrás, bueno, ¿y qué pasa cuando a mí no me perdonan? ¿O qué pasa cuando yo no perdono? Y yo me preguntaba, ¿será que vale la pena revisar cuál es la emoción de la cual no me he rehabilitado? Entonces uso las mismas palabras de Joe Dispenza. Él dice, entonces usamos al jefe para reforzar nuestra adicción a la frustración. Usamos X o Y situación para reforzar. Entonces, si yo pudiera darme cuenta cuál es esa emoción que a mí se me despierta cuando no me perdonan, pongamos el ejemplo de la culpa. Tengo una adicción a la culpa y volviendo a la sesión de las perturbaciones mentales, es una emoción que es muy natural en mí. Si yo no puedo perdonar, tengo una adicción al enojo, o tengo una adicción, por ejemplo, cuando decía Felipe, a la venganza. Entonces, pensaba yo como en este proceso de rehabilitarnos emocionalmente, como el acto de perdonar también pudiera ser un ejercicio de rehabilitarnos de esas emociones que son tan naturales y que por eso es que nos cuesta. O sea, yo ahorita pienso, claro, ¿qué lo hace tan difícil? Pues es que es muy rico quedarse en las emociones que ya conocemos. Y trascenderlas es lo difícil. Yo me identifico con lo que dice Ana un montón, ¿no? Como con su experiencia, porque también me resuena a mí. Y creo que esa sería una buena forma como de resolverlo. Es como cuál es esa emoción que yo experimento permanentemente, en este caso con mi papá, y estoy dispuesta a soltarla, estoy dispuesta como a transformarla. Eso sería como, me gustaría cerrar, como dejando como esa inquietud, que nos preguntemos a qué somos adictos emocionalmente y cómo eso está conectado con perdonar o no perdonar. Y yo creo que al rehabilitarnos podemos encontrar la paz, ¿no? Sería como un resultado de esa rehabilitación. Es como que abrazamos y la paz ya se vuelve una emoción más conocida.
Ujú. A mí me parece súper potente eso, Lucy, súper bonito. Pensaba en, ahorita que hablabas como en el, o sea, como también ser víctima, sentirnos víctima, y eso puede ser parte como de esas adicciones. Claro, digamos, implica que hay algo que interpretamos como muy doloroso, pero también tiene muchas veces unas ganancias secundarias que están relacionadas con algo que decía María Rubia al inicio, y es como ese endioseamiento de nosotros mismos. Nosotros somos los buenos y el otro es el malo. Y quedarnos en esa posición de víctima, digamos que a veces nos pone en una posición en la que, digamos que a veces es cómoda, digamos, contrario a lo que uno pensaría, a veces es cómodo sentirse víctima, a veces es cómodo estar desde esa posición, y a veces nos ayuda como a justificar muchas cosas que podríamos cambiar en nuestra vida, que sería difícil de pronto cambiar, que implicarían mucha acción de parte de nosotros, pero que si nos quedamos en esa posición de que mis papás han hecho X o Y, en mi colegio pasó tal cosa, en el pasado pasó tal cosa, pues como que justificamos el no hacer ciertas cosas para cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Entonces es también como parte de esa a veces de esa adicción a ser víctima, el no querer perdonar o no dar, como no hacer ese proceso que es, digamos, que a veces es complejo, toma tiempo, es doloroso, implica mirar adentro, implica resignificar muchas cosas, pero que nos libera y nos empodera y nos permite tomar riendas en nuestra vida. Pero a veces estamos como cómodos teniendo ciertas ganancias secundarias en esas posiciones de víctima. Lo otro que también pensaba, ya porque sé que el tiempo se nos va acabando, es en algo que varios han dicho, que han repetido también en el chat, y es el tema de la aceptación, que yo ahí siento que es, digamos, cuando el perdón se vuelve ya, pasa como de un plano muy psicológico y de manejo emocional a un plano más, como más espiritual, y es como la aceptación de ese, y la aceptación como, sí, incondicional de eso que sucedió, de ese otro que hizo X o Y, de esa situación en la que estuve, que si no la acepto, pues no logro dar el paso. Es aceptarla y decir, sí, así fue, así es el otro. Eso hizo el otro y eso hice yo, como decía ahorita Felipe, como ese perdón a mí mismo. Ese fui yo, pero en este momento puedo ser otra cosa y mi realidad puede ser distinta. Y esa aceptación, que es realmente ese soltar genuino de esa fue la situación, ese fue el pasado, es también como lo que me permite decir, mi futuro puede ser distinto y mi presente puede ser otro. Y creo que otra cosa que también a mí me parece que es, digamos, que es contraintuitiva y que nos genera como, es difícil de pensar, pero a mí me sirve mucho para perdonar, y yo digamos, sé que digamos, hay autores como que hablan de eso, es el agradecer, como agradecer eso que sucedió, eso que de pronto fue tan duro, que también, digamos, que hizo que mi vida cambiara tanto, que pensé que era como lo peor que me podía pasar, pero agradecer porque de pronto eso fue el disparador, o sea, lo que generó que hubiera un movimiento en mi vida que me permite ser lo que soy hoy, que me permite ver otras cosas. Como que ese ejercicio también de agradecer de una manera extraña, o también eso que fui yo, también le permite a uno irse liberando un poco de, como de ese dolor. Yo le agregaría, Carito, que de pronto también podría uno agradecer, ya que esa situación nos acercó a nosotros, ¿cierto? Como nos acercó a sanar esa percepción y a reconocer cuál es esa pullita que cargamos, ¿no? Y que la energía la podamos invertir en ese mirar adentro a partir de lo que sucedió afuera, pero que nuestra energía pueda estar ahí, muy presente, creo que nos va a dar motivos por seguro como para agradecerlo más adelante. Ujú. De acuerdo. Nos queda Absolutamente. no sé si Mili quiere cerrar. No, Rosalía. quedamos, creo que ya estamos sobre el tiempo, solamente agradecer que ustedes sigan ahí cada lunes esperando esta conversación que de alguna manera siempre nos abre posibilidades y nos deja preguntas para resolver. Mil gracias y de mi parte, de la nuestra, nos vemos el próximo lunes.
Sí, alguien quedó que quería leer algo sobre el perdón, pero no nos dio el tiempo, no sé tu nombre porque dice iPhone, pero bueno, si no lo quieres compartir y lo compartimos al grupo por vía de correo, también podría ser una opción como para que no te quedes ahí como restringida. Sí, Y bueno, un abrazo para todos, maravilloso verlos una vez más. lo mismo para Rosario y Eduardo, que también quedaron ahí con manos levantadas. Un placer verles, feliz semana para todos. Feliz semana. Chao.